Buenas noches. Arrancamos la nueva temporada del Inmobiliario a Fondo dedicando este primer programa a el alquiler y más en concreto al Build to Rent, una nueva tendencia que, para resumirla de forma muy sencilla, pues lo que significa es que permite construir vivienda para alquilar. Es un importante cambio, ya que hasta ahora en España el grueso de la oferta de vivienda en alquiler que tenemos se ha construido bajo los mismos parámetros que la vivienda en venta. Y ahora pasamos a construir edificios enteros pensados desde el inicio y única y exclusivamente como vivienda en alquiler. Hoy conoceremos sus principales diferencias con el alquiler residencial tradicional, profundizaremos en los retos y oportunidades que ofrece y analizaremos con los CEOs de importantes compañías del sector por qué el Build to Rent está despertando el interés de fondos e inversores institucionales. Y es que en la actualidad este segmento atrae en torno al 20% de la inversión total en el mercado inmobiliario, cuando en 2018, hace apenas tan solo 4 años, solo representaba el 5%. El Build to Rent es clave para poner en el mercado esa necesidad de vivienda en régimen de arrendamiento y a la vez profesionalizar y mejorar la sostenibilidad de nuestro parque de viviendas en alquiler. Lo vamos a ver esta noche aquí en el Inmobiliario a Fondo. Comenzamos. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Y para hablar de Build to Rent, esta noche nos acompaña en la pizarra de Aedas Homes Academy Teresa Marzo, directiva de referencia en el sector inmobiliario con una larga trayectoria profesional gracias a su paso por empresas como Agofer, la promotora Vía Célere, donde ha sido directora general de negocio y ahora lidera en estos momentos Elix, una gestora de inversiones inmobiliarias especializada en alquiler. Buenas noches, Teresa. Buenas noches, Beatriz. Bueno, también tengo que decir que Teresa ha sido precisamente reconocida hace muy poquito, el pasado mes de mayo, gracias a su trayectoria profesional, pues por la última edición de los premios Asprima Sima con el galardón de profesional destacada del año. Teresa, bueno, enhorabuena, ya te lo hemos dicho. Muchísimas gracias y además viniendo de ti, que es mi predecesora en la recepción del premio, es un honor. Muchas gracias, Teresa. Beatriz. Yo creo que en estos últimos años se está hablando muchísimo de Build to Rent y tendríamos que empezar un poquito por explicar a estas personas, ¿no?, que nos están siguiendo, que nos siguen la actualidad del sector inmobiliario, pues como a lo mejor como nosotras, en qué consiste el Build to Rent y cuáles son las principales diferencias en una vivienda con respecto a, bueno, alquiler tradicional que todos conocemos. Bueno, pues el Build to Rent es construir para alquilar, como tú has comentado en el inicio del programa. Entonces, es realmente enfocar el producto necesario que exige la demanda desde el inicio en la definición del edificio, en la definición de la geometría de la vivienda, de la distribución de la vivienda, en la elección de instalaciones, en la elección de materiales, es poner todos los componentes que son necesarios para el diseño de un proyecto desde el inicio al servicio del alquiler. Entonces, las necesidades del alquiler son muy diferentes que las de la propiedad, ¿no? En ese sentido, si vamos a poner aquí lo que es el Build to Rent, vamos a hacer diferencias con respecto a la configuración del edificio. Para empezar, los edificios suelen ser mucho más compactos, ¿vale?, para así optimizar costes y mantenimientos. Por lo general, intentamos siempre ir a superficies que se ajusten, ¿no?, al mercado. En ese sentido, las tipologías que más que destacan son la de 2 dormitorios. En general suele ser en torno al 50% de las distribuciones suelen ser de 2 dormitorios y luego un dormitorio suele estar en torno a un 25% y un 3 dormitorios en torno a otro 20-25%. O sea, que aquí podríamos poner 50%, Entonces, dos habitaciones. Eso es, de 2 dormitorios es la mayoría y ahora veremos por qué. Y luego tenemos las de un dormitorio, que suelen estar en torno al 25%, y 3 dormitorios, que también están a otro 25%. En esa configuración de los edificios que comentamos que tienen que ser compactos, también tienen que ser, hay que pensar desde el inicio en el mantenimiento, ¿no?, de esas viviendas. Entonces, por lo general se suele ir a un esquema que se llama, bueno, vagón de tren, que es un
una planta tipo del edificio donde ponemos un pasillo central. Ay, que aquí no me está yendo. A ver. Un pasillo central. Por lo general intentamos unificar todos los núcleos de comunicación a las viviendas, ¿vale?, en un único núcleo, de forma que aquí pues tú tengas una sola escalera para mantener y luego tengas todos los elementos verticales, todos los ascensores unidos en el mismo punto, de forma que si tienes un problema en uno, pues no te está afectando al funcionamiento del edificio, ¿no? Y aquí tienes Porque un elemento muy importante es que el alquiler tradicional, evidentemente, está en manos de particulares. Aquí estamos hablando que por son supuesto, propietarios, son propietarios que gestionan profesionales que gestionan y que están en manos de un único propietario. Entonces, aquí todo lo que es clave eficienciar la gestión y la operativa del edificio, ¿no? Porque en el Build to Rent, al final tú tienes unos ingresos brutos al que tienes que descontar todos los OPEX, que llamamos, que son todos los gastos operativos que ponen que necesita el edificio, pues todo lo que son el IBI, todo lo que es el property management, el vacancy que llamamos, ¿no? El porcentaje, ¿no?, de desocupación, todos los seguros, todos los suministros de todas las zonas comunes. Todo esto son los OPEX y se descuentan de esas rentas brutas y te da el NOI, que es lo que llamamos, ¿no?, que es pues ya el ingreso neto que recibe el institucional, ¿vale? Entonces, para minimizar ese leakage, que es lo que llamamos para pasar de las rentas brutas a las rentas netas, es muy importante pensar los edificios desde el inicio para que ese mantenimiento sea el mínimo posible, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues esta es un poco la distribución base y a lo largo de este pasillo se van distribuyendo pues las distintas viviendas, ¿vale? De forma que lo que aquí es muy interesante es que todos los núcleos húmedos suelen estar distribuidos a lo largo del pasillo, todas las cocinas y baños, por lo tanto, todos los patinillos e instalaciones pueden ser, por ejemplo, registrables desde las zonas comunes y no necesitas entrar en la propiedad privada, ¿no?, para tener a punto el edificio. Esto pues es realmente muy importante en la gestión y en el mantenimiento de estos edificios. Y desde el punto de vista de las características de cada una de estas viviendas, claro. Entonces, aquí, orientado a ese perfil, ¿no?, de vale. bueno, pues que como son... Aquí es muy importante, y cada vez nos estamos dando cuenta, en base a todos los cambios socioculturales que estamos viviendo, la flexibilidad, la importancia de la flexibilidad de la vivienda, ¿no? Entonces, en esa distribución que antes se hacía, ¿no?, siempre todos estamos acostumbrados a viviendas que te identificaban la zona de noche y, por otro lado, la zona de día, ¿no? Pues aquí hacemos un poco de mezcla para justamente que esas viviendas puedan tener la mayor versatilidad posible. Entonces, si vamos al apartado de y que no sean tan rígidas, ¿no?, de como son actualmente las viviendas, pues nos encontramos con distribución que llamamos tipo mariposa, ¿vale? ¿Y esto en qué consiste? Pues que si tenemos una vivienda tipo así, hacemos una zona central de día, con la entradita por aquí. Esto sería, imagínate, sí, una de estas. Una de estas, ¿vale? Y entonces hacemos aquí una cocinita y tienes aquí 2 dormitorios con su baño, de forma que tú permites, aquí estaría, bueno, pues esto sería la camita, la ducha, el baño, el armario, y aquí igual, ¿no? Y esta sería la zona central, ¿no? Y esto sería la cocina con aquí pues la zona de sofás, con tu mueble de la tele, con tu mesa de comedor. Y ahora, importantísimo,
la terraza. Después del COVID estamos viendo, ¿no?, cómo los clientes exigen, ¿no?, esa zona exterior que les permita relacionarse un poco con el exterior. O sea, que nada ¿vale? más entrar en la vivienda Entonces, tenemos esa zona más común, ¿no? de esta manera, ¿qué te permite? Pues que lo puedan compartir pues dos amigos, ¿no? Que cada uno tenga su... Y no tienes un dormitorio principal y uno secundario, que en las viviendas en propiedad por lo general siempre tienes una habitación en suite y otra que el baño está en el exterior, ¿no? Entonces, de esta manera les das un poco la misma importancia a las dos estancias. Entonces, permites que los inquilinos pues puedan ser desde amigos, un padre con un hijo, o una pareja con un hijo, una pareja con una sala de teletrabajo, o pues dos parejas. O sea, permites una utilización de la vivienda mucho más versátil, ¿no? Y esto es a nivel de distribución, pero entiendo que también a nivel de calidades, a nivel de prestaciones, son viviendas mucho más eficientes, claro, a nivel de con mayor tecnología. Eso, ¿no? Es, a nivel de instalaciones. Ahora... aquí la sostenibilidad es clave. O sea, no puedes enfrentarte a un proyecto de estas características sin que tenga ya una etiqueta o un certificado energético que de alguna manera avale que es un edificio sostenible, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos desde las etiquetas de BREEAM, de LEED o las calificaciones energéticas A, bueno, pues que ya define el Código Técnico Español de la Edificación, ¿vale? Entonces, la sostenibilidad es clave. Para eso lo que hacemos es reforzar mucho las envolventes de las edificaciones, aumentando los aislamientos, mejorando las carpinterías y luego para que de esa manera reduzcas la demanda energética del interior de las viviendas y una vez que ya has reducido esa demanda energética, lo que haces es instalar soluciones que sean mucho más eficientes. En ese sentido, de cara al Build to Rent, es básico también ir a soluciones de centralización de instalaciones, porque claro, no tiene nada que ver que tener 100 máquinas de aire acondicionado en cada una de las viviendas que tener un cuarto con la centralización, por ejemplo, de instalaciones. Pues ahora ya que hemos entendido mejor cómo son estas viviendas, ¿no?, que se construyen para alquilar, vamos a pasar a la mesa de análisis donde tienes compañeros del sector que también conocen mucho de este tema y vamos a analizar precisamente las oportunidades que supone este modelo de alquiler y también los retos. Muy bien. Te invito a que me acompañes. Gracias, Teresa. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Pues para hablar de Build to Rent, hoy tengo una mesa de lujo, podría decir. Hoy me acompañan, voy a empezar a presentar por mi derecha a Alejandra Mora, que es partner, fundadora de la consultora especializada en Affordable Housing, en vivienda asequible. Alejandra, gracias por estar aquí. Gracias, Beatriz. A mi lado está Francisco Pérez, que es CEO de Culmia, una de las promotoras más conocidas de nuestro país. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, buenas noches. Y a mi izquierda otro promotor también muy importante, una compañía líder en el sector, es Borja García Egoecheaga, CEO de Neynor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y Teresa Marzo, que nos ha acompañado en la pizarra, que nos ha explicado de forma muy clara y sencilla qué es el Build to Rent. Bueno, pues me gustaría analizar con los cuatro las oportunidades que ofrece este mercado, sobre todo para desarrollar esa falta de oferta en la que prácticamente todo el mundo coincide, que es el problema que tenemos en nuestro país, falta de oferta de vivienda en alquiler asequible. Desde este punto de vista, desde vuestras respectivas compañías, desde vuestros respectivos proyectos, ¿cómo veis este mercado de aquí a los próximos años? Paco, empiezo por ti. La estadística dice que el mercado de Build to Rent va creciendo, ¿no? Sí, se hablaba que el año pasado había unas 7.000 viviendas más o menos que aparecerían en el 21 ya en el mercado. Este año se habla de 12.000, ¿no? Y el porcentaje de inversión dentro de las distintas actividades del sector inmobiliario cada vez va creciendo, con lo cual tiene toda su lógica, porque estamos en un país donde la vivienda en alquiler
está por debajo del estándar europeo. Estamos 7 puntos por debajo, si hay muchas estadísticas, pero si hablamos de que el alquiler en España al final del parque es un 23%, entre un 23 y un 25%, estamos 7 puntos por debajo de la media europea. Hay necesidad de vivienda en alquiler y por lo tanto tiene que ir creciendo. Y Alejandra, para que ese mercado crezca, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los principales pilares que tenemos que empezar a asentar para que se desarrolle esa oferta? Bueno, yo creo que, como Teresa explica muy bien, lo ha explicado de una manera muy técnica lo que es el Build to Rent, pero creo que nos estamos centrando en el Build to Rent de vivienda habitual, que es lo que estamos comentando ahora mismo, y esto pasa por política de vivienda. Es decir, podemos hablar de Build to Rent con muchos activos, con activos de residencia de estudiantes, senior, otro tipo de activos de living. El que más preocupa y el que hablaba Paco, el que más carencia tenemos es el de, digamos, vivienda habitual, lo que empieza a llamarse affordable housing. Y esto va íntimamente ligado a la política de vivienda. La política de vivienda para el suministro de este tipo de vivienda ha tenido un esquema básico tradicional que ha sido los planes estatales de vivienda, donde había un presupuesto poco, pero había, donde promotores se han nutrido de él, y este esquema ha quedado vacío. Ha quedado vacío, pero sin un plan alternativo. Sin un plan alternativo de financiación ni pública ni esquemas formales y sólidos para la financiación privada. Yo creo que tenemos que partir, me preguntas qué necesitamos y yo te diría, primero, fijar términos, que necesitamos Build to Rent de vivienda habitual affordable, y segundo, sentarnos a hacer política de vivienda con los privados. ¿Por qué, Borja, Alejandra apuntaba el tema de la financiación? ¿Por qué este modelo todavía no es tan atractivo para la financiación tradicional bancaria como puede ser la compra-venta? Y ahí, en ese sentido, bueno, ¿qué otras opciones tenéis a la hora de poner proyectos en marcha, más allá de los fondos propios, evidentemente? Hombre, evidentemente es más complicado financiar un proyecto de Build to Rent que un proyecto de Build to Sell por las propias características del crédito promotor, ¿no? El crédito promotor, que es el crédito que la banca concede a los promotores para construir los edificios, generalmente cuando vas en un edificio Build to Sell hecho para vender, los bancos piden un número mínimo de viviendas vendidas. Ese número mínimo de viviendas suele estar en función del valor del suelo, pero oscila entre el 30 y el 50% del edificio vendido. Eso da un confort al banco y al final los que tienen que utilizar estos créditos son los servicios de riesgos de las entidades bancarias. El nivel de riesgo disminuye notablemente viendo la curva de ventas que está teniendo un edificio y por lo tanto el banco es relativamente sencillo conceder un crédito al promotor sabiendo que una vez que esté terminado el edificio, entregar el edificio completo y con los ingresos de la venta de las viviendas se amortizará el crédito. Sin embargo, en el modelo Build to Rent esto no es así, evidentemente. Hay que pasar un primer periodo en el que hay que construir el edificio y si se construye con un crédito en el momento en el que el edificio puede entrar en explotación en Build to Rent, ese edificio todavía no está rentando más que las pequeñas rentas. Por lo tanto, es necesario hacer un crédito puente a largo plazo que permita pagar el crédito inicial con el que se ha construido el edificio y financiar a largo plazo. ¿A quién le puede en qué modelo un banco puede estar interesado en financiar esto con un promotor? Pues con promotores grandes que vean con mucha estabilidad y con seguramente con mucho registro de operaciones con ese mismo banco, ¿no? Que les garantice un volumen ya negociado con ese promotor que no va a incumplir, que no va a tener un incumplimiento en el pago. Por lo tanto, el modelo es más complejo, sin duda, para el promotor privado de financiar que un Build to Rent y por eso salen otro tipo, ¿no? Pues de modelos, ¿no? Pues que son desde los fondos de inversión. Tenemos fondos de inversión que lo que están haciendo precisamente es financiar esas operaciones a las promotoras y tenemos otras alternativas, otras promotoras están escogiendo otros caminos que son servicios de financiación alternativos que cada vez van estando o entrando más en nuestro país y que la previsión es que sigan entrando más, pues como puede ser la emisión de bonos verdes. Tenemos una promotora grande a nivel nacional pues que levantó el año pasado un bono de 300 millones precisamente para financiar sus líneas de Build to Rent, o otras pues están haciendo acuerdos estratégicos con fondos de inversión que lo que están haciendo es poner dinero por adelantado, ¿no? Para construir esos edificios.
Y Teresa, entrando en esos fondos de inversión, que evidentemente el interés por este modelo está ahí, más allá de esa creciente demanda, de esa escasa oferta que comentábamos ahora, ¿qué es lo que les atrae de este modelo? Bueno, básicamente, como comentamos, ¿no?, es un asset class que está en creación, está en producción, ¿no?, porque de ese 20 y pico % de vivienda en alquiler que comentaba Paco al inicio, solo un 5% hasta ahora estaba en manos de fondos institucionales, ¿no? Entonces, ese porcentaje tiene que ir creciendo. Y no solo eso, en esa tendencia de esa diferencia de 7 puntos para igualarnos con las medias europeas, esa necesidad de vivienda está en torno a 1,5 millones de viviendas de aquí a los próximos 1,5 millones, 2 millones de aquí a los próximos 20 años. Es decir, 100.000 viviendas nuevas al año en alquiler es necesario, ¿no? Entonces, por supuesto, esa formación, ¿no?, esa necesidad de vivienda es clave. Los fondos que invierten en esta tipología por lo general son fondos core, ¿no?, que tienen una vocación de permanencia a largo plazo. Entonces, eso es verdad que es un asset class que da unas rentabilidades más ajustadas, pero también es muy anticíclico, porque al final tú tienes tus ingresos recurrentes y estas incertidumbres, ¿no?, que estamos viviendo durante este año no preocupan tanto, ¿no?, en el corto y en el medio plazo. Y luego, también yo creo que por otro lado les interesa mucho, ¿no?, la seguridad jurídica que tiene que ofrecer el país, ¿no? En ese sentido, ante estos incrementos de tipos de interés que estamos viendo en Europa, están apareciendo nuevas alternativas de inversión. Y entonces lo que tenemos que ser dentro del Build to Rent es ser competitivos para atraer esa inversión hacia nuestro país, ¿no? Entonces ahí la seguridad jurídica es básica. ¿Y qué hacemos para ser, os lo comento, contestar el que consideréis, para ser más competitivos y atraer esa inversión cuando estamos lanzando mensajes con la ley de vivienda, de control de alquileres, ahora el límite del 2%, ¿no?, de lo que hablamos siempre, esa inseguridad jurídica es el mensaje que nos interesa para atraer a esa inversión? Y por otro lado, tú lo apuntabas ya, subida de tipos de interés, un contexto inflacionista, todo esto, ¿cómo va a afectar al desarrollo del Build to Rent? Contestar el que... Borja, empezamos por ti. Pues empiezo por la segunda parte de la pregunta. Precisamente, lo estábamos comentando, el Build to Rent, una de las características que tiene es que es una inversión de largo plazo, es una inversión que no va a generar grandísimos rendimientos, genera unas yields netas en torno al 4,5, 5%, y por lo tanto es un producto para inversor de largo plazo. Ese inversor de largo plazo, por supuesto, considera que durante la vida de la inversión, que mínimo es 30-35 años para estos proyectos, van a sucederse distintos tipos de momentos económicos, ¿no? Pero bueno, es por otro lado un producto altamente complementario con una inversión de tipo refugio, puesto que precisamente la mayor parte de las rentas de alquiler, los contratos de alquiler, están ligados a la inflación de una u otra manera. Por lo tanto, en entornos inflacionarios como estas viviendas de alquiler son un seguro. Puede haber excepcionalidades, como la que está habiendo ahora, de una limitación de rentas, que puede ser temporal, y puede tener sentido en el plazo de unos meses, pero no es una cosa que se va a extrapolar a la vida del producto. Otra cuestión distinta es cómo afecta a la rentabilidad de los propios proyectos el periodo inflacionista actual en cuanto a los costos de construcción, que por supuesto les está restando rentabilidad. Y por lo tanto, esto es algo que acaba afectando también a las rentas y se traslada a las rentas. Y por lo tanto, el inversor que está interesado necesita tener cierta flexibilidad a la hora de ajustar las rentas para que ese rendimiento, que no es un rendimiento grande, tenga sentido. Si no tiene un rendimiento económico, ese inversor irá hacia otro tipo de producto. Hoy en día es un mercado que desde el punto de vista de inversor resulta atractivo frente a otros mercados, además compartimos un poco el tipo de inversor con el que había estado en retail, en comercial, que está entrando hacia este mundo de residencial a nivel nacional por la gran demanda que hay.
Pero bueno, es cierto que deben cuidarse unas condiciones de estabilidad, sobre todo esos inversores de largo plazo, para que puedan ver y tener claridad, ¿no?, de su inversión, cómo va a ser cara a futuro. Esto no quiere decir que la ley tenga que ser absolutamente rígida, no lo es en ningún país de la Unión Europea, pero sí que tiene que ser coherente y debe ir más o menos también en línea con lo que se va haciendo en otros países de la Unión Europea. Perdona un momentito, Beatriz. Yo aquí totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Borja, pero en esa actualización de las rentas, ¿no?, en esos edificios de Build to Rent, siempre y cuando se pueda. Bueno. Porque, claro, tenemos las viviendas de VPPO, ¿no?, de VPPB o VPPL, que hay un módulo que limita esa renta, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos un problema, ¿no?, como sector, porque realmente ahora poner en carga esos suelos de vivienda protegida, que en todos los nuevos desarrollos están destinados aproximadamente el 50%, ¿no?, del suelo a vivienda protegida, hoy en día con la definición de los módulos y con los topes de esos módulos y los costes de construcción, es muy difícil que encajen esos números. Aquí, Paco, Alejandra. Yo te diría, para enmarcar un poco todo, ¿no? Tú fíjate, estamos hablando de un sector promotor en España que al final, de vivienda nueva, de nueva construcción, rehabilitación, que al final se ha hecho pequeño después de la crisis del 2008. Las estadísticas siempre son difusas, pero 115.000 viviendas. Fijémonos un poco las cifras de referencia. Estamos hablando de que el mercado de alquiler de todo, las 20 millones de viviendas, las 18 millones de viviendas principales que hay en el país, pues hay un 23% que es alquiler. ¿Qué es Hay 7 puntos, recuperando un poco información que hablábamos antes, hay 7 puntos de diferencia con Europa y esto nos tendría que empujar a igualarnos. ¿Qué está pasando? Yo decía antes, se van a entregar este año 12.000 viviendas en alquiler sobre 115.000. Teresa decía, haría falta hacer 100.000 viviendas al año. Ya sabemos que eso no va a poder ser. Vamos a tener que ir acomodando. Pero fíjate, introducimos un nuevo elemento. En estos momentos hay un mercado de Build to Rent a precios de mercado, al precio que dé el mercado donde está, y está empezando a salir un Build to Rent en asequible, normalmente impulsados por procesos de la Administración. ¿Con qué tamaño? El objetivo de los fondos Next Generation es que antes del 26 por lo menos se pongan 20.000 viviendas en el mercado, ¿no? Lo que tendríamos que ser capaces es que estas viviendas asequibles, ¿qué dicen los expertos de cuántas viviendas asequibles de alquiler deberíamos poner en el mercado? Están diciendo, en España necesitarían unas 800.000 viviendas como mínimo. Dicen, deberíamos hacer un plan de choque de 50.000 viviendas al año. Lo multiplicas por unas 120.000 viviendas euros que vale hacer una vivienda y ya ves que no hay dinero para hacerlo. Por lo tanto, lo primero, colaboración público-privada. Lo segundo, antes tú comentabas, hagamos políticas de vivienda a largo plazo que permitan una cierta estabilidad para que ese mercado de Build to Rent está yendo a precios de mercado, que ahora tiene 2.000 viviendas, siga estable, e impulsemos las iniciativas público-privadas e intentemos no ponernos en 50.000, pero por lo menos una velocidad de crucero de 20.000 viviendas año que nos permitan igualar ese parque de vivienda asequible y social que necesita este país y que ahí, si antes decíamos hay 7 puntos de diferencia con Europa, ahí sí que tenemos una diferencia muchísimo mayor. En relación a la colaboración público-privada, aquí tenemos representantes de diferentes modelos de colaboración público-privada, ¿no? Culmia está en el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, Neinor en Habitatge de Barcelona, tú conoces muy bien el proyecto de Locare Tectum. Me gustaría analizar un poquito estos tres modelos que son diferentes, tienen muchas cosas en común, para también profundizar en qué modelo necesitamos para que sea escalable y desarrollemos ese tipo de vivienda en alquiler asequible. Paco, por lo que vosotros estáis trabajando en el proyecto de Plan Vive, en relación a todo esto que estabais comentando,
en estos momentos en que hay que pensar en una política a largo plazo, ¿no? Y este es un proyecto que está pensado hacia ello, pero es verdad que te encuentras en un contexto de subida de tipos de interés, de coste de los materiales. ¿Son viables estos proyectos o se ponen en riesgo? En vuestro caso tenéis, en el Plan Vive, hay un mayor protagonismo del sector privado que, por ejemplo, en la sociedad mixta que se ha generado en el proyecto de Habitatge de Barcelona, ¿no? Aquí hay que mirarse ya, digamos, proyecto a proyecto. Nosotros hemos sido adjudicatarios de un lote que son 1.763 viviendas. Tiene una ventaja, vamos 100% industrializado, y esto nos ha permitido, ya nos discutimos anticipadamente sobre qué costaba hacerlo, y nos han permitido encajar muy bien los costes, ¿no? Sufriendo, que vamos a sufrir todos, pero nos ha permitido encajarlos, y nosotros esperamos este mismo mes poder empezar la construcción ya de forma generalizada de las 1.763 viviendas. Yo te diría, haciendo una breve comparación, si miramos a Europa, que tiene un sector de vivienda asequible y social mucho más amplio que el nuestro, ¿qué harían falta? Las tres alternativas que has citado de vivienda asequible tendrían cabida. Una sociedad público-privada, con socios públicos y socios privados en una sociedad, unos procesos de concesión administrativa o derechos de superficie con colaboración público-privada, y por otro lado un tercer sector de la economía que pudiera impulsar de forma continuada estos proyectos. Sí, yo estoy muy de acuerdo, pero antes habéis dicho que necesitan los inversores, ¿no? Pues trabajando con gente, con inversores que sí que son expertos, por ejemplo en Inglaterra, las Affordable Housing o los proveedores oficiales de vivienda que en UK necesitan escalabilidad. Para mí, tú le has dicho la palabra, la escalabilidad ahora mismo en España es difícil conseguir. Yo tengo la sensación de que estamos haciendo proyectos de abajo arriba, ¿no? de ayuntamiento para arriba, sin que arriba, y quiero decir arriba, la administración central coja los mandos de un buen engranaje de colaboración público-privada, como ha habido en otros sectores, en la sanidad, en la educación. Como dice Paco, las tres estructuras son muy válidas. Yo creo que en la sociedad mixta de Barcelona hay una implicación mayor de la administración, y en el Plan Vive hay una implicación menor, simplemente por la estructura jurídica de contrato privado o sujeto a la ley de patrimonio, pero eso también tiene mucho que ver con la posición política, ¿no? de cada uno de ellos. Creo que ambas son válidas. El nuestro es un contrato de concesión de obra pública, que creo que de las principales ventajas que tiene es que puede partir de la iniciativa privada. Si algo tenemos que hacer es que todo esto pueda partir de los privados, es decir, que yo pueda decirle a la administración, oye, creo que ese suelo es un suelo viable para hacer esto, te voy a hacer los números y vamos a ver, te lo presento y después, si tú quieres, lo sacamos adelante, porque los decalajes en tiempo de las administraciones perjudican muchísimo a cualquier plan o a cualquier vehículo de inversión que quieras crear. Y por lo tanto, sigo insistiendo, creo que de los 280.000 millones de metros cuadrados que hay alquilables o alquilados por inversores institucionales, en Europa 2 países concentran 2/3, que son Alemania y Suecia. El resto hablamos de Inglaterra y de tal, pero estamos en ello. Inglaterra va un poco más adelantado, bastante más, pero los demás estamos en ello. Y quien antes se adelante, la administración que es capaz de regular temas básicos, porque decías, la ley de vivienda, pues el Estado puede regular temas básicos de fiscalidad, de la ley de contratos, de muchos temas que no invadirían ningún tipo de competencia y que ayudarían a estas estructuras de colaboración público-privada, sin tener que meterse en los líos que se meten. Sí, hay que tener en cuenta que esas colaboraciones público-privadas se están haciendo también sobre parcelas de suelo que tenían algunas administraciones, porque hay distintos formatos, puede ser área metropolitana, puede ser a nivel comunidades, y también hay un plan nacional para hacer 20.000 viviendas, que están haciendo sobre algunas bolsas de suelo que estaban en poder de administración. Ese suelo no está siendo tampoco sustituido por suelo nuevo. Es decir, la Administración, una vez que acaba estos programas, tampoco tiene más suelo.
Y aquí hay un tema que yo creo que trasciende y que hay que poner atrás de todo, y debería estar en el preámbulo de la Ley de Vivienda, que se hace un análisis de verdad de la vivienda que realmente necesita España y que haya un consenso, porque creo que hay en el primer punto en el que no hay un consenso, si hace falta o no hace falta hacer nueva vivienda en España. Yo creo que hay el tema de la vivienda está muy politizado, hay una corriente ideológica que dice que no es necesario hacer más vivienda en España. Entonces, sin hacer más vivienda en España, cualquier intento de escalar estos procesos en los que estamos ahí inmersos y tal, no tiene sentido. O sea, lo primero que necesitamos es una especie de pacto a nivel nacional de entender cuáles son las necesidades reales del país, porque el país está teniendo un problema muy grande de formación de familias, de natalidad, de emancipación de jóvenes, de llegada de inmigrantes cualificados para trabajar, no tienen dónde vivir. En otros países de la Unión Europea se han hecho estos análisis. En Alemania están gobernando los verdes y han llegado a la conclusión de que Alemania necesita generar 400.000 viviendas al año. Y la Administración ha puesto 1 billón en un programa para implicarse en la construcción de 400.000 viviendas al año, porque es lo que estiman que son las necesidades reales de vivienda que tiene el país, y además han concretado en qué zonas. Algo así necesitaríamos que fuera el punto de partida en España, y a partir de ahí seguramente todo sería más fácil. Pero yo, solo una cuestión, estoy de acuerdo en casi todo lo que dices, pero en lo de ya no hay más suelo, no hay más suelo desde la visión regional, desde la competencia autonómica. Si os dais cuenta, todos los proyectos surgen de la competencia autonómica. Europa nos dice que la política de vivienda tiene que acercarse a lo local, es decir, cuanto más cerca de lo local esté, mucho mejor. A mí me consta que hay muchísimos ayuntamientos con suelo y con demanda de vivienda que querrían hacer proyectos de este tipo. Lo que pasa es que aquí hay una competencia autonómica y los fondos Next Generation se ve claramente cómo Valencia los está utilizando para los suelos de la comunidad autónoma. Castellón se ha quedado sin entrar en ese plan porque no han contado con los ayuntamientos. O sea, hay también un problema de concepción política, de intereses, digamos, pongo primero mis suelos a disposición de, cuando hay muchísimos otros ayuntamientos que podrían participar de esto. Eso es clave. No te voy a Borja. discutir, pero hay muchos ayuntamientos que prácticamente no tienen parcelas. Las pocas parcelas que tenían, que eran residenciales. Pero tendrán. La política habitual de casi todos los ayuntamientos ha sido venderlas, subastarlas directamente. Eso es algo que hemos cambiado. Y lo que sí tienen algunos ayuntamientos, y te doy la razón, y tienen cantidad de suelo que son suelos dotacionales o suelos que no están siendo utilizados, porque en la concepción inicial de los planes parciales o de los planes generales no tenían sentido algunas parcelas, tal y como se diseñaron esos planes, y se han quedado obsoletas, vacías, Eso es y en algunos casos se están recalificando. Pero a mí me gustaría profundizar en estos diferentes modelos, porque estáis diciendo, y coincido completamente, se necesita una radiografía de las necesidades reales de vivienda que tenemos en nuestro país. Pero demos por hecho que eso lo conseguimos. Luego hay que desarrollar esos proyectos, esa vivienda. Y es verdad que cuando hablas con muchos inversores, lo que te dicen es, no me encuentro con el paradigma, ¿no? el modelo que puedo desarrollar en España. Vosotros estáis al frente de diferentes proyectos con diferentes modelos. Me gustaría un poquito analizar con vosotros cuáles son los retos con los que se enfrentáis. Pues, por ejemplo, Borja, Neinor, vais con Cebasa en el proyecto de Habitatge de Barcelona. Aquí, ¿cuál va a ser el desarrollo? ¿Ha sido el arranque de ese proyecto? ¿Cuál va a ser el desarrollo a futuro? ¿Y ves que es escalable este modelo de cara a los próximos 15, 20 años en otras provincias que a lo mejor no tienen esa necesidad de vivienda, pues como las grandes ciudades como, por ejemplo, Barcelona, Madrid? ¿O no? ¿Hay algunos ajustes que realizar? Yo creo que en general el modelo en el que estamos participando nosotros en Habitatge es un modelo que está bien diseñado. Creo además que está bien diseñado porque se diseñó un poco de manera conjunta, ¿no?, entre la administración y la parte privada, ¿no?, de donde nos podíamos sentir cómodos. Y al final el modelo, muy brevemente, lo que consiste es en la puesta en marcha de una sociedad mixta en la que el 50% de la representación es pública y el 50% somos privados, y esa sociedad es la sociedad promotora. Esa sociedad es la que se encarga de obtener subvenciones, de obtener financiación, entonces, y luego de explotar los edificios y, por supuesto, de construirlos. Entonces, ahí lo que nos hemos juntado han sido la parte social, los que tienen las listas de los habitantes que van a acceder a esas viviendas, los que van a regular ese flujo luego de alquiler. Nos hemos juntado la parte promotora, los que sabemos diseñar y construir los edificios, y nos hemos juntado Cebasa, que es una sociedad catalana,
que lleva muchísimos años dedicada a temas de alquiler social y conoce perfectamente el mercado. Por lo tanto, yo creo que esos modelos son extrapolables, creo que esos modelos además pueden adaptarse bien desde una sociedad mixta a problemas como los que estamos viviendo ahora, por ejemplo, de incertidumbre de costos o inflación de costos. Creo que se ajusta bien. Y, por lo tanto, yo sí creo que es escalable este modelo a otras administraciones. Ahora bien, entiendo que aquí, desde un ayuntamiento a una comunidad, cada cual pues, bueno, puede buscar su modelo y, de hecho, en España pues, tenemos infinidad de modelos distintos de aproximarse al problema. Y en cambio, el Plan Vive tenéis un mayor peso, el privado, y, por ejemplo, en contextos como el que estamos viviendo de subida de costes, ¿no pone en riesgo que salgan los números como estaba previsto inicialmente? Pero igual que puede pasar en el otro, al final el tema de costes va a incidir en un modelo o en otro. Yo, puntualizando a Borja, conociendo muy bien el modelo, yo creo que el modelo de Metrópolis Barcelona es un modelo muy potente, pero también porque detrás hay dos administraciones muy potentes. Entonces, yo cuando pienso en escalarlo, veo pocas administraciones tan potentes. Casi se me ocurre que solo hay una, que es el Ayuntamiento de Madrid o posiblemente alguno de los ayuntamientos del norte del País Vasco y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy complejo. Porque para montar una sociedad, yo creo que esto empezó hace casi 6 años, ¿no? Bueno, estuvo quedando desierto, los primeros modelos fueron fallidos, hasta que se dio con un modelo que nosotros pensamos que funciona, y ese modelo es verdad que no se puede extrapolar pues igual a una administración muy pequeñita, pero bueno, a mí se me ocurren muchas zonas en Málaga, en Valencia, en Euskadi, en La Coruña. O sea, seguramente hay muchas autonomías donde es extrapolable. Luego tienes que tener lo que tiene Barcelona y la metropolitana, que eran pues miles de viviendas para inyectar a ese suelo para miles de viviendas. Entonces, Suelo. Suelo. Entonces hay muchos sitios donde, o sea, puedes tener la voluntad política, pero no el suelo. Entonces, yo creo que hay que ser pragmáticos. La diferencia más importante del Plan Vive es que desde que salió el concurso hasta que vamos a empezar las obras habrán pasado 18 meses. 18 meses contra una serie de años. Pero eso nos hace mejores, Paco. No, eso nos hace mejores. No, nos hace más rápidos. Y yo creo que estamos hablando de un tema muy importante, que es la necesidad de vivienda asequible. Yo lo digo porque si vamos a extrapolar modelos, pensemos que posiblemente cualquier ciudad que tenga la capacidad de tener suelo y unas instituciones potentes para hacerlo, tiene que evaluar que ese modelo es un modelo mucho más lento. No pasa nada. Yo me parece un modelo es muy sólido a largo plazo, ¿vale? Pero es más... Hombre, tú mira, yo creo que la puesta en marcha, Paco, ha sido más lenta. Ahora mismo estamos ya con varios proyectos lanzados. El programa es de 4.500 viviendas. Y en el momento que coja velocidad de crucero, yo creo que es un modelo en el que se le puede echar, si tiene suelo, se le puede echar suelo dentro, y ese modelo funciona muy rápido. O sea, nosotros tenemos, eso al final depende también de la capacidad de construir que tenemos los promotores en España. O sea, eso es otro tema. O sea, aquí no es solamente una cuestión de las administraciones que quieran, es las promotoras, la capacidad que tienen de construir vivienda en España tampoco es tan grande. Una, por los números que ha dicho Paco, de cómo se quedó el sector, el propio sector de la construcción, a la hora de intentar pasar ese número de 110.000, 120.000 viviendas, vemos que no tenemos mano de obra cualificada. La industrialización puede ser una pequeña parte del problema a día de hoy, no es una gran solución a día de hoy, y durante muchos años no va a ser una gran solución. Necesita un periodo largo de incubación y de puesta en el mercado. Y, por lo tanto, estamos también limitados, porque luego, aparte de estas viviendas alquiler asequible, en nuestra compañía Neinor, por ejemplo, tenemos un programa de 4.500 viviendas propias que estamos haciendo con nuestros fondos propios y financiándolas con los bancos. Por lo tanto, también tenemos que atender a nuestro negocio. Entonces, está bien la parte social, tenemos que atender a la parte social. Hay un problema importantísimo a nivel nacional y todas las promotoras tenemos que tener un compromiso clarísimo con la sociedad, pero, por otro lado, también tenemos que ir a otras áreas de negocio donde el inversor particular quiere invertir como inversor privado. Claro, pero yo aquí es donde veo una de las principales diferencias con el anterior ciclo inmobiliario, ¿no? Que por parte del sector privado, Teresa, hay un mayor compromiso precisamente de contribuir a esa asequibilidad, a esa vivienda social. Pero claro, luego en el otro lado te encuentras con una regulación que precisamente no vamos a decir que vaya contra, pero que no apoya todo lo que debería a ese sector privado, ¿no? Y me refiero en concreto, ley de vivienda. Aquí se ha hablado poco precisamente con, bueno, no sé si con promotores, pero con el sector en general.
¿Qué hacemos en este sentido? Bueno, ¿Necesitamos una regulación? La demanda es clara y lo que pide el sector privado es esa seguridad jurídica que comentábamos, ¿no? Para atraer esa inversión, y la seguridad jurídica la da la Ley de Vivienda y la da la regulación y ese plan estatal, ¿no?, que comentaba Alejandra. O sea, es básico, ¿no?, que tengamos todos claro que se necesita una oferta en el mercado para hacer frente a todos estos crecimientos demográficos que son reales, que si hacemos la radiografía y hacemos un análisis de los últimos 20 años, vemos que la población española ha crecido 300.000 personas al año. O sea, esas personas necesitan hogares y esas personas que están en nuestro país, la formación de hogares, el 90% son o unipersonales o familias, parejas sin hijos. Entonces, pues esas 300.000 personas a lo mejor necesitan 150.000 viviendas. O sea, la demanda es clara y lo que hay que poner es el marco jurídico para atraer la inversión. Si hacemos un poco el análisis de números que comentaba Paco, es que tendríamos capacidad de atraer 15.000 millones de euros al año para hacer frente a esas 100.000 viviendas, ¿no?, que harían falta poner en alquiler. Pero hay que dar esa seguridad jurídica. En ese sentido, sabemos que la Ley de Vivienda, que no tienen la competencia en materia de vivienda a nivel comunidad autónoma, ¿no? Esa la tienen las comunidades autónomas. Entonces, pues los privados tenemos que observar muy de cerca cuáles van a ser las políticas de las distintas comunidades autónomas para ver si van a aplicar esa ley de vivienda o no van a aplicar la ley de vivienda Claro, pero esto va a crear una mayor distorsión en un mercado, ¿no?, que ya se mueve a diferentes ritmos. Pero yo creo que cuando se habla del control de rentas, y sabéis que ahora todo el mundo se ha puesto a estudiarlo y hablan de control de rentas de primera generación, de segunda, de tercera. El que aterrizaría ahora sería el que llaman de segunda generación, ¿no?, que es un control de rentas, viendo cuáles son las zonas donde los precios están más tensionados. Pero yo te diría, ¿qué le puede pasar al sector del Build to Rent de mercado? Porque la ventaja que tiene el asequible es que ya está regulado, ya sabes, tienes un precio máximo que tienes que alquilar, y sí que lo que se trataría es de diseñar políticas de largo plazo y facilitar la colaboración público-privada. Respecto al importante sector de mercado, ¿qué tendríamos que hacer? Pues que acabara aterrizando una ley de vivienda que no se moviera mucho de los parámetros que está viendo en todo el mundo. Hoy, si ahora pusiéramos la pizarra en la que ha estado Teresa, la llenáramos de qué países, ciudades, estados están empezando a tomar medidas de regulación del alquiler, necesitaríamos 4 o 5 pizarras. Y dices, no, pero son todos del mismo color político. No, hay una diversidad en estos momentos de países, de estados, de regiones, de ciudades que están tomando medidas de control del alquiler. Siempre que se muevan dentro de un marco razonable, la inversión seguirá. Siempre que se muevan dentro de un marco no razonable, pues como ha pasado... Esto ya se ha visto, ya tenemos una larga experiencia y ya se ha visto qué pasa cuando hay unos controles de alquileres muy rígidos, que es que pasa el efecto contrario. Claro. El mercado de alquiler lo que hace es reducirse y no hay inversión. Lógicamente, además. Me llama la atención... porque, Alejandra, a nivel de educación, sanidad, nadie cuestiona, ¿no?, que se destinen recursos públicos, financiación a la creación de colegios, de hospitales, y en cambio la vivienda, en este sentido, nos cuesta mucho más, ¿no? Es verdad, como tú apuntabas, este año sí que el presupuesto en vivienda ha despuntado, precisamente por la llegada de los fondos Next Generation, pero el presupuesto destinado a vivienda ha sido muy limitado en los últimos años, y claro, de ahí también gran parte de los males que tenemos, ¿no? Bueno, ahí has dado en un debate que sería complicado, porque es casi un debate político, de posición política o de filosofía política, ¿no? La sanidad y la educación son derechos fundamentales, la vivienda no es un derecho fundamental en nuestra Constitución. Y por lo tanto, en mi opinión, en este país se ha hecho una política económica de vivienda, no se ha hecho una política social de vivienda, pero nos ha funcionado bien, no voy a criticar esto. Yo he trabajado 20 años haciendo Build to Rent de mercado
pero sí que es verdad que estamos en una posición en que nos hace falta un asequible, o sea, crear un mercado asequible. No tenemos en España un mercado. Aquí hay dos señores que creo que son los dos únicos que están empezando a crear una marca de asequible, ¿no? Como Borja decía, nosotros tenemos una línea normal de promoción, tenemos otra línea y hemos abierto, creo que no con toda la parafernalia que debería tener, pero sí que han abierto una línea de affordable, igual que ha hecho Paco con Culmia, ¿no? Que haya marcas reconocidas y operadores que empiecen a reconocerse como operadores o proveedores de vivienda social y asequible es fundamental. Para mí es fundamental lo que están haciendo, quizá debería empezar a haber más, pero para ello hará falta que haya asociaciones como hay en otros países de promotores e inversores y convencer a esos inversores que son especialistas en affordable para que se asocien con promotores, aunque hay pocos que estén en disposición de hacer lo que hacen Neinor o Culmia, pero bueno, lo haremos. ¿Y por qué no educación y sanidad? Bueno, el derecho está en otra parte de la Constitución, entonces ese es el problema. Esto se está confundiendo últimamente. En el País Vasco, por ejemplo, hay leyes que reconocen el derecho subjetivo a la vivienda. Yo trabajo mucho con el País Vasco y es otra manera de trabajar. Tendríamos que aprender mucho del País Vasco porque bueno, hay que tomar decisiones de inicio que son decisiones políticas, como que la vivienda protegida esté protegida todo el tiempo, que los suelos públicos no se vendan, solo se puede hacer vivienda protegida. Esas son decisiones que tienen que permanecer en el largo plazo para poder hacer políticas estables de vivienda. Tenemos que... Brevemente, Paco. Nada, yo diría que Borja antes ha introducido un tema muy interesante, pero fíjate que las políticas de vivienda tienen que estar muy equilibradas. El País Vasco, que ha hecho unas políticas magníficas, va a tener a corto plazo o a medio plazo un problema de suelo. Por lo tanto, aquí no hay que perderle el hilo conductor. Este es un sector que hay sectores en desarrollo en las grandes ciudades que tienen que tirar adelante, que suponen cientos, miles de millones de euros de inversión y que no hay que perderle, porque hoy por hoy, si juntas Madrid y Barcelona, que debe haber en estos momentos unas casi 300.000 viviendas que están en gestión en sus planeamientos, eso supone que habrá que invertir entre los dos unos 4.000 millones de euros, que es la inversión privada. ¿Y qué va a proporcionar? Un 36-38% de vivienda protegida, que es donde vamos a hacer toda esta política de vivienda que necesitamos de asequible, ¿no? Con lo cual, ese flujo tiene que estar muy equilibrado, no le hemos de perder la visión. Ahí luego salen modelos muy interesantísimos, súper potente, el modelo Metrópolis Barcelona, ¿no? Con una visión de largo plazo, de sociedad muy sólida. Los concursos grandes, pues son grandes. Plan Vive ha sacado 5.000 y pico viviendas y ahora saca un paquete que van a ser más rápidos, con una visión distinta. El modelo de propuestas a los ayuntamientos. Yo creo que todo esto, y deberíamos ser capaces de ponernos en un horizonte del año 26, de que metemos cada año en el mercado 20.000 viviendas asequibles. Para eso hay que movilizar. No solo es un problema de suelos de aprovechamiento medio, hay que movilizar todos los suelos de equipamientos, dotacionales, cambiar una serie de leyes, lo están haciendo algunas comunidades autónomas. Hay que hacer unas leyes ómnibus que faciliten densidad, que nos permitan parámetros que podamos industrializar, básico industrializar. Borja decía, tardaremos, pero es la línea, industrialicemos. La ventaja de construir en el suelo dotacional es que los parámetros son más libres, no hay densidad. Podemos hacer la vivienda que necesita la gente, de 1 y 2 habitaciones. Tenemos que terminar y me gusta acabar siempre haciendo una pregunta que me tenéis que contestar con una palabra. Entonces, precisamente para conseguir esa vivienda asequible, ese desarrollo del Build to Rent, Teresa, en una palabra, ¿qué pedirías a los Reyes Magos para que en esos 20, 30 años tengamos esa vivienda asequible que estamos comentando que necesitamos? Seguridad jurídica. Borja. Y un análisis con números, cuantitativo. Paco. Ilusión. ¿Y Alejandra? Yo, fíjate, voluntad. Voluntad. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro lo que necesitamos. Yo me quedo también con esa necesidad de política a largo plazo, apuesta desde el punto de vista presupuestario y regulación que atraiga a esa inversión. Nada más, lo dejamos aquí. Les esperamos en el próximo programa del Inmobiliario a Fondo y muchas gracias por acompañarnos. Un saludo.